Gracias, Miku. Entonces les decía esto, ¿no? Distintas disciplinas se han propuesto el movimiento humano como objeto de estudios, pero de acuerdo con la enumeración que yo les hacía recién, la fisiología se ocupa de los sistemas energéticos que lo producen, la anatomía de las formas que se coordinan para producirlo, la neurología de las relaciones entre el sistema nervioso central y periférico, que también intervienen como factores fundamentales en ese movimiento, etc. Ustedes pueden advertir a partir de ahí que ninguna de ellas estudia en sentido estricto el movimiento humano. Estudian diversos factores, la producción del movimiento humano, distintos factores que intervienen en el movimiento humano, pero no estrictamente el movimiento humano. Eso te quería consultar, profe. O sea, vos estás nombrando, Florencia. Sí, Florencia, dale. Todas las disciplinas que estudian el movimiento humano se reducen a lo que sería la medicina. Y lo que sería el movimiento humano en tanto cultura no se estaría tomando en cuenta. ¿Eso es, vas a seguir explicando eso o es algo que queda incompleto en la educación física? Quizás, gracias por la intervención, porque ves, no estaba nombrando la antropología, por ejemplo. La antropología se ha ocupado del estudio del movimiento en el campo de la cultura. Está ese estudio un poco así pionero y célebre de Marcel Mauss, que se llama Técnicas Corporales, y donde él trabaja sobre el movimiento como constitutivo de las costumbres o en función de las costumbres de diversos pueblos. Francia, Inglaterra, los maoríes australianos, hay ejemplos varios que él utiliza, ¿no? Sin duda la sociología se ha ocupado también de los cuerpos, no tanto del movimiento, pero sí de ciertas significaciones sociales que cobran los cuerpos. No, se lo ha estudiado desde muchos lugares. Lo que quizás la educación física planteaba en aquello de que las disciplinas no lo habían estudiado, o por lo menos no lo habían estudiado en su completud. Por esto, ¿no? Es decir, bueno, alguien estudia el movimiento en las costumbres, alguien estudia el movimiento desde el punto de vista neurológico, fisiológico, anatómico. Pero una cosa que se puede advertir es que la educación física tampoco puede estudiar el movimiento humano en completud. A eso, tanto Cajigal como Gruppe, como Lebouche, suelen responder que lo estudian con prioritaria intención educativa. Cajigal, Gruppe, aplicado al desarrollo de las personas. Lebouche. Con lo cual se acercan más a un cierto trabajo efectuado por la antropología, por la sociología, aunque siempre planteando esta cuestión de la prioridad de la educación en el enfoque con que se estudia. Pero ahí es interesante leer a estos autores en cuanto a lo que proponen como estudio del movimiento. Y ahí encontramos, por ejemplo, a Lebouche, que en su libro más teórico, si ustedes quieren, hacia una ciencia del movimiento humano, titula el capítulo 5 como El movimiento humano y ofrece una descripción detallada de las relaciones entre el sistema nervioso central, en ese capítulo, entre
sistema nervioso central y periférico, es decir, asume, y él lo dijo en el 93 en una conferencia que dictó aquí en el primer Congreso Argentino, él dijo, bueno, el futuro de los estudios en educación física respecto del movimiento humano está en las neurociencias. Pero entonces no es la educación física otra vez, serán las neurociencias quienes estudien ese movimiento. Y las neurociencias ya tienen, obviamente, un punto de vista formado. Otra vez, volvemos a lo de a esa acertado señalamiento de Bourdieu. Sí, perdón, Ricardo, en este sentido hay que pensar siempre la educación física desde un conocimiento aplicado. Digo, nunca la educación física construye su propio saber, Exactamente. sino que siempre es aplicado a... Siempre, gracias Eliana, siempre, en lugar de pensar cuál sería el punto de vista que nos permitiría constituir nuestro objeto, siempre estamos como dependiendo de los puntos de vista de otras disciplinas para constituirlo. Y eso, a mí me parece, o a nosotros nos ha parecido, de hecho, un error importante, directamente un obstáculo en la construcción del objeto. Sea que se construya desde la biología, desde la psicología, desde la neurología, la fisiología, o la antropología, o la sociología, o como se quiera, si no se piensa en el propio punto de vista, un poco aquello que también Bourdieu retoma de Saussure, es una frase célebre, ¿no? El punto de vista, decía Saussure, crea el objeto. Mientras entonces nosotros no busquemos nuestro propio punto de vista, nos va a ser muy difícil. De todos modos, yo creo que no es desacertado o no es desacertada la búsqueda de un objeto de estudio para la educación física centrado en el cuerpo y centrado en el movimiento. No es estrictamente desacertada esa intención, creemos. Lo que nos parece desacertado o desacertados son estos puntos de vista. O si ustedes quieren, son pedir prestados los puntos de vista. Por esa vía, entonces, se han constituido estos objetos. Un cuerpo orgánico, cuerpo sede del intercambio energético, un cuerpo donde predominan los procesos metabólicos o nerviosos, pero fundamentalmente biológicos y entendidos en orden a una cierta naturaleza, que es un cuerpo y es un movimiento. Si ustedes leen, los distintos autores siempre están como enfrentándose y criticando la idea de un movimiento mecánico, pero en definitiva nunca pueden salir de eso. Inclusive, el proyecto para mí más serio de constituir una ciencia como es la praxeología motriz de Pierre Parleva, no cesa de recaer en ese problema, porque finalmente la acción motriz, la conducta motriz, el recurso a la sociología, lo que nosotros hemos podido concluir en búsqueda de ese punto de vista
en el cual el punto central de esa búsqueda es nuestras prácticas, parece mentira que seamos nosotros tildados de teóricos, pero bueno, para la educación física la palabra teoría y teórico es una mala palabra y para nosotros es una palabra excelente. Porque los objetos son teóricos y porque la investigación y el conocimiento son siempre en principio teóricos y como consecuencia prácticos. Entonces, sí es cierto, hemos debido remontarnos en la teoría para encontrar un punto de vista que permita concebir nuestra práctica y permita hacer de la teoría y la práctica, la teoría y la técnica, como le llamamos nosotros, una y la misma cosa. El procedimiento que nosotros seguimos es un procedimiento indicado por Coiré, es un historiador de la ciencia, en un artículo que se llama Los filósofos y la máquina, y que él lo expresa de esta manera: volver la ciencia, por lo que hay que entender el pensamiento teórico, porque el pensamiento de la ciencia en sí es un pensamiento teórico, sobre la técnica. Bueno, cuando lean van a ver que en el desarrollo él viene hablando del pensamiento técnico, y por lo tanto por la técnica hay que entender el pensamiento técnico. Entonces dice, volver, mutatis mutandis, el pensamiento teórico sobre el pensamiento técnico, para hacer la teoría de las prácticas. Ahora bien, en ese camino, lo que nosotros descubrimos es que el movimiento humano en rigor, en sentido estricto, no se puede estudiar. ¿Por qué? Porque nadie se mueve, por decirlo de alguna manera, humanamente. Porque hace a la condición humana lo que señalaba Florencia, que en lugar de vivir en un mundo que podría llamarse natural, vivimos en culturas. Por eso mismo han fracasado todos los llamados estudios del hombre. Porque, ¿quién sería el hombre? O, más precisamente, el hombre sería inglés, francés, sajón, latino, ario, africano, latinoamericano, hablaría español, inglés, francés, alemán. Si ustedes van con un buen inglés de instituto a Estados Unidos, lo más probable es que no entiendan absolutamente nada. Porque el inglés que ellos hablan es muy distinto del inglés de instituto. Pero no son esas lenguas que al final y al cabo son prácticas las que crean las culturas y por lo tanto los modos de ver el mundo de esas culturas. ¿No son las culturas finalmente una maniobra con el significante?
que crea mundo. Entonces, es de la condición humana que el movimiento venga, por decirlo, si me permiten decirlo así, en prácticas. Puede verse que todas las culturas construidas en orden a las lenguas, no al lenguaje. El lenguaje, en sentido estricto, y esto lo ha visto la lingüística, puesto que no puede estudiar el lenguaje sino a través del estudio de las lenguas. Del mismo modo, razonamos nosotros, no se puede estudiar el movimiento ni el cuerpo humanos sin estudiar las prácticas corporales que también son muy distintas en todas las culturas, pero existen en todas las culturas. Prácticas que todas las culturas destinan, otra vez, si me permiten decirlo de esta manera, a hacer cuerpos. Y acá, profe, es lo que veníamos hablando la clase pasada, que la educación corporal no tiene recetas. Es como que cuando me venís nombrando todo esto, me viene ese pensamiento de a las culturas a ser totalmente distintas hay que tener en cuenta el contexto, las culturas, los grupos en sí. Además, es preciso pensar que en grandes unidades culturales uno podría hablar de la cultura occidental, por ejemplo, la cultura oriental, hay infinidad de variaciones. Y en esa infinidad de variaciones aparecen infinidad de prácticas. Por ejemplo, en la cultura occidental, pero con distintos matices y variaciones, aparecen los deportes, aparecen las gimnasias, determinados juegos, determinadas formas de moverse en relación a lo que llamamos naturaleza, porque depende de aquello, de la relación que establezcamos con esa naturaleza. Y que eso es producto típicamente de la cultura, ¿no? Por eso, inclusive dentro de las culturas, a diferencia un poco de lo que se planteaba Mauss, porque bueno, Mauss es un antropólogo y probablemente su objeto le indicara estudiar de modo general lo que él suponía que era el modo de caminar de los franceses o de las tropas francesas y de las tropas inglesas, o estudiar el Onioy, ese modo de moverse que él muy acertadamente descubre que es una transmisión cultural y no una cuestión de naturaleza, que es el paso de las mujeres maoríes, ¿no? en Australia. Bueno, esta infinidad de cosas, pero dentro de una cultura, nosotros especificamos más en el estudio de las prácticas que esa cultura propone o se propone para hacer cuerpos, educar cuerpos, si ustedes quieren. Podría ser. Educar cuerpos es un modo de hacer cuerpos. Y entonces uno encuentra ahí tantas diferencias, ¿no? Cuerpo del básquetbol, del voleibol, del rugby,
cuerpos masculinos, cuerpos femeninos, prácticas para los cuerpos femeninos, para los cuerpos masculinos, fusiones entre todo eso, ¿no? Fenómenos que uno puede perfectamente tomar para estudiar y para tratar de definir. Entonces, ¿qué es educar cuerpos o el cuerpo? El objeto entonces que nosotros proponemos ni siquiera es el cuerpo, tampoco es el movimiento, porque entendemos precisamente que ese cuerpo, ese movimiento, se constituyen en las prácticas. Así como en las prácticas que uno podría, no sé cómo llamarles, ¿no? Intelectuales, intelectivas, no sé, se procura forjar un determinado modo de pensar, un pensamiento, ¿no? Bueno, también hay prácticas que arman modos de moverse, y como en una cultura no hay un solo modo de pensar, aunque en definitiva después se pueda concurrir hacia un, digo, uno puede sacar conclusiones sobre el lenguaje a partir del estudio de las lenguas, puede sacar también ciertas conclusiones respecto del movimiento a partir del estudio de las prácticas corporales y del pensamiento a partir del estudio de esas otras prácticas que siempre existen en las distintas culturas. Entonces, estas prácticas corporales, pero que en general nosotros definimos haciendo nuestra la definición de Foucault, formas de hacer, pensar, decir, que tienen, como él también lo planteaba, homogeneidad, recurrencia, sistematicidad. Pueden visualizarse estos aspectos. Parece un buen estudio respecto de las prácticas, los que ha desarrollado Foucault. Entonces, si son esas prácticas las que constituyen o en las que se constituyen el cuerpo y el movimiento de los seres humanos, prácticas que son siempre habilitadas por el lenguaje o por esta capacidad de los seres humanos de hablar. No habría prácticas, los animales no tienen prácticas, claramente. Habría prácticas si no habláramos. Más que si no habláramos, si no fuéramos hablados por el lenguaje. Entonces, ese carácter constitutivo de las prácticas nos permite pensar que en el estudio de las prácticas corporales y hasta aquí, digamos que lo venimos logrando, se pueden concluir cosas, se pueden estudiar cosas del cuerpo y del movimiento. Entonces, nos distanciamos de ese objeto abstracto. De algún modo, todos los objetos que se pretenden empíricos son abstractos, en el peor de los sentidos de la palabra. Para acercarnos a este objeto teórico construido, que son las prácticas corporales. Y en ellas buscamos
y vamos encontrando el cuerpo, y el movimiento, las formas de movimiento. Restaría, en relación con esto que estoy planteando, una breve discusión respecto de cómo entendemos las prácticas corporales nosotros. Cómo entendemos las prácticas. Y en conclusión, o en consecuencia, mejor dicho, cómo entendemos las prácticas corporales. Nosotros las definimos con esta fórmula. Las prácticas corporales son prácticas culturales que toman por objeto al cuerpo. Esto difiere del modo en que Pierre Parleva, y otra vez, todas estas cosas son productos de nuestro punto de vista. Para Parleva, las prácticas corporales serían aquellas que el sujeto hace con su cuerpo. Bueno, voy a tratar de terminar rápido porque quedan 10 minutos, pero me da el tiempo para eso. Si no los puedo saludar, los saludo desde ya. Si nos cortamos así de repente, los saludo desde ya. Y nos vemos el otro jueves o el martes en mi horario de consulta, como ustedes lo decidan. Y nada, que tengan buen fin de semana. Les decía esto. Entonces, a partir de esta definición de la teoría de la acción motriz o la praxeología motriz, no habría modo de determinar cuáles prácticas corresponderían que nosotros estudiáramos. Porque el sujeto, en el sentido de un individuo, porque Parleva lo toma en el sentido de un individuo, hace todas las prácticas con su cuerpo. Dormir, comer, ir al baño, las relaciones sexuales, todas. Eso contraría a los principios de la ciencia porque justamente indefine el objeto en lugar de definirlo. Lo hace inexacto. Y por otro lado, a lo largo de nuestra historia y de tradiciones que a nosotros nos interesa, algunas nos interesa obviamente sostener, la educación física no ha estudiado esas prácticas. No se ha ocupado de esas prácticas, no ha transmitido esas prácticas. Entonces, es mucho más precisa, mucho más exacta nuestra fórmula de que las prácticas toman por objeto al cuerpo. Procuran hacer cuerpo a nombre de la cultura, por supuesto. Cultura que hay que tomar siempre, eso lo veremos en las unidades siguientes, de modo muy crítico. Pero entonces nosotros no suponemos ni un cuerpo, ni un sujeto, ni un pensamiento previos a las prácticas o que precedan a las prácticas, sino que concebimos un cuerpo, un sujeto, un pensamiento, hecho, constituido en esas prácticas. Por raro que pueda parecer, pero es así, nosotros consideramos que las prácticas son anteriores a los sujetos
Y que no son los sujetos quienes hacen las prácticas, sino las prácticas quienes hacen a los sujetos y a los cuerpos. Y acá hay una determinada novedad, una originalidad diferente de todo lo que se ha planteado, inclusive a nivel de la sociología, de la antropología. Porque siempre se ha puesto al sujeto no como un ente pasivo, sino como una entidad activa. Sujeto es quien hace. Pero eso es en cierta tradición filosófica, vieja, pero muy renovada en Descartes, que de algún modo ha emparentado la idea de sujeto con la idea de psique, la idea de alma. Psique es el modo griego de decir alma. Nosotros partimos de otra etimología de la palabra sujeto, que es el hipokeimenon, H-I-P-O-K-E-I menon, griego, que significa algo así, como después lo retoma el término latino, subjectum, como lo que yace debajo, lo que está delante o debajo. Es un sujeto supuesto, puesto debajo. Y es un concepto inicialmente, por lo menos, pasivo, aunque luego pueda tomar ciertas, o tener ciertas posibilidades de hacer algo con esa pasividad inicial. El sujeto es aquel del que se predica algo. Aristóteles decía, el sujeto es predicado. Entonces, fíjense que según lo que predico, o lo que se puede predicar de mí, yo soy profesor en educación física, doctor en educación, viudo, padre, puedo tener una pareja o no. Uno puede decir, bueno, todas esas cosas sos, no siempre, o no de modo permanente. Puntual y evanescentemente puedo ser el que camina, puedo ser el que corre, puedo ser el que hace gimnasia, puedo hacer... Y en ese momento seré más un gimnasta que un padre. Que uno parece que uno es padre para toda la vida, o siempre, y sí, pero uno es padre en las situaciones en que tiene que aparecer como padre. Es esposo, allí donde hace falta un esposo, digamos, y hace falta aparecer como esposo, o como esposa, ¿no? Digo, se acompaña, no se acompaña, qué es lo que se entiende por esposo, por esposa, seguirá hasta el no sé qué, y la enfermedad, hasta que la muerte, no sé, si te jodés, no, depende cómo me trates, y depende de lo que hagas, y depende cuán esposo pueda ser, veamos cómo, qué tan esposa seré yo, y sí, es una cosa absolutamente lógica, ¿no? Debe ser así, por otro lado. Entonces, esta idea de un sujeto más puntual y evanescente plantea también un cuerpo. Nosotros encontramos ahí un cuerpo que deja de ser, esto lo vamos a seguir charlando, pero deja de ser una unidad, mucho menos una unidad orgánica, no es en absoluto natural, por eso planteamos salirse de la palabra física, porque física viene de physis, naturaleza. Nosotros encontramos un cuerpo que está absolutamente construido en el hábitat humano, que es la cultura.
y no la naturaleza. Un cuerpo que es fragmentario, porque el análisis de las prácticas, cuando hablemos de prácticas corporales, vamos a poder ser más puntuales y más profundos en esto. Es un cuerpo fragmentario. El análisis, como decía Dessertó y también Foucault, solo encuentra fragmentos y acciones. Analicen ustedes, cosa que la educación física hace muy poco, los deportes. Analicen los deportes propiamente dicho, no los deportistas. Analicen los juegos y no a los jugadores. Analicen la gimnasia y no los gimnastas. Y van a encontrar que sabemos muy poco de eso. Sobre todo sabemos muy poco de esto como producto de la cultura y como hacedores de cuerpos, digamos. Entonces, cuando pasemos a la otra unidad, que es prácticas corporales, seguramente vamos a profundizar más en esta idea de qué es estudiar efectivamente las prácticas corporales. ¿Qué significa tomar a las prácticas corporales y en ellas al cuerpo y al movimiento como constituidos en ellas y no como constitutivos de ellas? ¿Qué significa estudiarlas con ese grado? Y ahí creo que vamos a poder redondear